Agradecido por la invitación. Saludos a todos los colegas. Para mí un honor, un gusto estar frente a todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito del adulto mayor y el coronavirus. Esta es la estadística mundial. 5 millones ya de infectados y 350,000 muertos, ¿no? En Bolivia, en estos 2 días hemos llegado facilito a los 8,000, ¿no? Y 293 fallecidos. Bueno, ustedes conocen este virus ya. Vamos a hacerlo rápido. En realidad los coronavirus son parte ya del porcentaje de virus que producen resfriados comunes por año, ¿no? Entre un 15 a 20%. Sabemos que hay varios tipos, los alfa, los beta, y a su vez cada uno tiene subtipos, ¿no? Tiene subtipos que no vale la pena mencionarlos, solo tal vez a modo recordatorio y hacer un poco de historia, ver que por qué se pone el nombre de SARS-CoV-2, es porque el 2002 ya existió un beta coronavirus que antes que es el SARS-CoV-1, ¿no? Podríamos llamarle 1. Y después vino uno parecido que es el MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es un beta coronavirus tipo C. El nuevo coronavirus es también un beta coronavirus tipo B. Y bueno, solo para aclarar, en la taxonomía viral, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Y el COVID, que es la abreviación del coronavirus disease, ¿no? O sea, es la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19, pues porque el 2019 comenzó, ¿no? Entonces, solo aclarar eso. ¿Me están escuchando, no? Hola. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Adelante. Entonces, a veces confundimos términos, SARS-CoV o COVID-19, pero ya sabemos, uno es la enfermedad y otro es el nombre del virus. Esto también ya lo saben, que alrededor del 80% son casos leves, casi el 14% y un 4 a 5% son críticos, ¿no? Que la mortalidad es mayor a medida que pasa la edad, ¿no? Ya vamos a ver esto en detalle. Esto es lo mismo, ¿no? Enfermedad leve 80, enfermedad severa 15, 14, 15 y crítica 5%. Es decir, que la mayoría pasa desapercibida o con síntomas muy leves. Y fíjense, en esta serie, el mayor volumen está concentrado entre los 30 y 79 años. Si los sumamos a todos, pues es casi el 87%, ¿no? Aunque un 3% pareciera afectar poco a mayores de 80 años. Pero aquí hay una diferencia o una puntualización que voy a realizar enseguida. Las muertes, la letalidad varían, decían 2.3, pero ahora estamos viendo que llegan hasta el 5, 6% en promedio, ¿no? Bolivia está por ahí. Entonces, los casos que son severos van de esta forma, ¿no? Es decir, está la aparición de los síntomas y
Cuando esto se agrava, más o menos estamos hablando del 6º a 7º día, donde ya el paciente requiere hospitalización. Y esa dificultad respiratoria que ha llevado a la hospitalización, lo que produce es, o más bien, se agrava esa dificultad respiratoria, llegando a un síndrome de estrés respiratorio, lo que condiciona su ingreso a terapia intensiva. El coronavirus puede infectar a cualquier persona. Debe infectar, de hecho, la mayoría deberíamos ya infectarnos, en el sentido de que de ser el volumen de esos 80% que la pasamos leve, y prepararnos para ese 5%, ese que va a ser crítico, y ese 15% que la va a pasar mal, pero finalmente va a salir. Sin embargo, los adultos mayores, personas mayores de 60 años, así se llaman, la OMS dice, un adulto mayor es aquel mayor de 60 años en los países en vías de desarrollo y mayor de 65 años en los países desarrollados. Entonces, estos, cuando se infectan, pues lo hacen gravemente. Y aquí ven esta relación, ¿no? Y aquí hablamos de un fenómeno que ya no es la letalidad, sino la fatalidad. Porque vemos que si bien, como habíamos visto en la anterior diapositiva, hay pocos pacientes de 80 años, su mortalidad es muy alta, ¿no? Y mejor vemos desde abajo. A medida que va pasando, que aumenta la edad, en rojo está la mortalidad de estos pacientes, la fatalidad. Entonces van muriendo más. Aunque el número de infectados a partir de los 79, 80 años es menos, ¿no? Ahora, el JAMA publica que más de 72,000 pacientes chinos con coronavirus encontraron que la tasa de mortalidad, como habíamos dicho, en promedio 2.3, pero en adultos mayores esto es 7 veces más, o sea, casi el 15%. Fíjense la letalidad en los adultos mayores. Aquí los 3 países más afectados, Corea del Sur, China e Italia, y podemos ver lo mismo, ¿no? Revisemos Italia, que es uno de los países con mayor porcentaje de adultos mayores fallecidos, llega al 20%, fíjense. Aunque en el promedio está en el 6%. No sé si logran ver o aquí hay una pantalla que les está obstruyendo. ¿Está bien? Bueno, creo que está bien. Ahora, ¿por qué son afectados los adultos mayores de esta manera? ¿Por qué? Uno, porque a medida que pasa el tiempo hay cambios fisiológicos que los predisponen a enfermedades crónicas, no solo al COVID, ¿no? Sino que a problemas, hablaremos de la parte respiratoria, enfermedades respiratorias por los cambios que se producen con el envejecimiento. Es decir, hay un endurecimiento, por ejemplo, de los cartílagos costales que hacen que hacen que sea menos eficiente la respiración, ¿no? El tejido pulmonar de igual forma se va fibrosando levemente. Los cilios, el sistema mucociliar va disminuyendo también en su eficiencia para limpiar partículas, ¿no? La motricidad va disminuyendo. Entonces, todo eso nos hace predisponentes, ¿no? A eso súmenle hábitos de vida inadecuados, tabaquismo, el trabajo que hayan realizado en la juventud. Muchos han tenido exposición a sustancias químicas tóxicas sin protección, y bueno, a esta edad se pagan los platos rotos, es decir, el pulmón va fallando.
Y a eso súmenle algo más, una enfermedad, un asma, un EPOC, un EPIT, ¿no? O sea, una fibrosis. Y a eso súmenle también un virus. Y ya se darán cuenta por qué es más susceptible el adulto mayor a agravar los síntomas. Otro cambio fisiológico que existe con la edad es la inmunosenescencia, es decir, el deterioro progresivo de la respuesta inmune asociada a la edad. Ellos no responden bien ante la injuria, ante los agresores externos, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, vamos a revisar qué pasa con los linfocitos T, B, pero lo cierto es que disminuyen su eficiencia, disminuyen su capacidad para reconocer partículas extrañas, agentes extraños, y de por sí el propio envejecimiento es un estado proinflamatorio, ¿no? Se han visto, los estudios muestran que las citocinas proinflamatorias están elevadas en un envejecimiento normal. Están elevadas, obviamente no mucho, pero ya hay esa predisposición, ¿no es cierto? ¿A predisposición a qué? A infecciones, ¿no? Cáncer, etcétera, lo que estaba la clase que nos precedió, porque, bueno, no reconocen bien las partículas, hay una pobre respuesta y el adulto mayor tiene chance de hacer varias de estas infecciones, herpes y todo aquello. Otro factor por el que es afectado al adulto mayor es la famosa y conocida comorbilidad, ¿no? Entonces, las personas con enfermedad especialmente cardiovascular y pulmonar preexistente, pues son presas de mayor afectación. Aquí tienen una serie donde, como les digo, la parte cardiovascular, seguido de la diabetes y de las enfermedades respiratorias crónicas, son las principales comorbilidades halladas en el COVID-19, debería ser la COVID-19, si hemos entendido bien ese concepto. Ya dijimos que es un adulto mayor en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Esta diapositiva me gusta porque habla del total de casos de mortalidad cardiovascular. ¿A qué me voy? Esta es otra causa económica, yo diría, económica de por qué los adultos mayores pueden ser afectados. Y en esta diapositiva no solo los adultos mayores son afectados, sino toda la población puede explicar su mayor afectación por este factor económico. Podrán decir ustedes, pero aquí la mayor parte de que se muere en Bolivia no son ancianos, ¿no? Son gente de 39, 40, 50, hasta los 60 años. Y es por esta razón, porque si vemos el total de las enfermedades cardiovasculares, vemos en verde los países con un alto ingreso económico, en celeste los de moderado ingreso económico y en naranja los de bajo ingreso económico. Y fíjense que si sumamos el total, casi están por ahí, ¿no? Claro, con una leve ventaja que tienen los países con alto ingreso económico por su hábito que ustedes conocen de la comida rápida y el sedentarismo, pero nosotros no nos quedamos atrás, los que tenemos bajos ingresos. Pero ¿dónde se vuelca la torta? Cuando hablamos de mortalidad cardiovascular o mortalidad por cualquier causa. Y ahí fíjense cómo quedan los países con alto ingreso económico, bien bajitos, y los que tenemos bajo ingreso económico, aquí estamos, arriba. Esto puede explicar por qué no solo los adultos mayores, sino todos podemos ser susceptibles a
mayor mortalidad, ¿no? Y eso hemos visto, nuestros sistemas de salud no están preparados. Entonces la gente se nos va a morir, lamentablemente. Y el propósito de la cuarentena era prepararnos para poder sostener a estos pacientes y en eso estamos, en eso estamos. Otra causa por las cuales los adultos mayores son más afectados es también social, es la parte social. Aquí tenemos un ejemplo de Italia versus Alemania, que tal vez son un poco más reservados, más secos, pero los italianos tienen, fíjese, el número de contactos diarios con personas mayores de 70 años es alto, ¿no? Por ejemplo, aquí los de 10 a 14 años se contactan mucho, y los de 70 años, 69 años, 65 años se contactan bastante. Por eso es que la transmisibilidad de los jóvenes o los niños a los adultos mayores se explica acá, y ellos vienen a ser presa prácticamente de la enfermedad. Perdón. En Bolivia, les pongo esta diapositiva para que sepan qué porcentaje de adultos mayores hay por departamento. Entonces ahí tienen punteando La Paz con un 31%, luego Santa Cruz, Cochabamba, etc. Entonces aquí tenemos un caldo de cultivo para el virus. Dios no quiera, todavía no estamos viendo, pero curiosamente también estos son los departamentos que están punteando la estadística de infectados en Bolivia. Las características clínicas pues ya las conocen, predomina de todos los síntomas la fiebre, la tos seca, la fatiga a nivel general, y en esta diapositiva quiero remarcar que en naranja están los casos severos y en celeste los casos no severos. Fíjense que quienes van a desarrollar la enfermedad severa, a diferencia de los que no lo van a desarrollar, los dos casi están ahí. Empiezan con fiebre, la tos de igual forma van igual, la fatiga ya se va alejando, ¿no? Los que no van a desarrollar enfermedad severa o no han desarrollado enfermedad severa no tienen mucha fatiga, pero donde ven una gran diferencia, fíjense, es en la disnea. La disnea es muy bajita, a diferencia de los que sí van a ponerse grave. Por esto este es un síntoma que debería llamarnos la atención poderosamente. En los adultos mayores, que esto ya es estadística de adultos mayores, es prácticamente lo mismo, la fiebre, la tos seca, está predominando ahí, la fatiga y la disnea siempre están ahí presentes, ¿no? Y esto lo pongo porque muchos que ven adultos mayores y han leído algo de aquello, no sé por qué les gusta una parte de la geriatría que te habla de los síntomas atípicos y que los adultos mayores no presentan fiebre y que no presentan, ¿no? O sea, neumonía sin fiebre, apendicitis sin dolor, infartos agudos sin dolor de torácico. Evidentemente los hay y hay que saberlos reconocer. Pero la gran mayoría presentan exactamente los mismos síntomas que un adulto joven. Eso que quiero remarcar porque, ya les digo, hay colegas que se engañan, ¿no? Así mismos piensan que todo va a ser atípico en el adulto mayor. No, es complicado el adulto mayor por la comorbilidad, pero las manifestaciones son las mismas, ¿no? Estamos viendo, hemos visto pacientes hasta de 39 grados de temperatura. Si bien la literatura dice que los adultos mayores pueden no hacer fiebre, evidentemente, o hacer febrículas, ¿verdad? Pero no la mayoría. Sin embargo, aquí les pongo las manifestaciones atípicas
estas sí atípicas prevalentes en el adulto mayor con COVID. Y es lo que decíamos, sospechar cuando hay disnea. Los síntomas generales, anorexia, mialgias, astenia, la cefalea está en tercer lugar, la anosmia, la geusia, que también ustedes conocen y han escuchado, tal vez porque el sistema nervioso está más lábil, sistema nervioso central. Se ha visto más en adultos mayores que en jóvenes estos síntomas. La diarrea, hemos visto pacientes que entran por diarrea con o sin fiebre y son COVID. También hemos visto descompensación de la insuficiencia cardíaca o dolores torácicos que parecían ser un infarto y habían sido COVID. Son manifestaciones atípicas a las cuales hay que estar atentos. En el laboratorio, pues lo que conocen, la linfopenia, la hipoalbuminemia, la velocidad de eritrosedimentación elevada y la PCR elevada, son exámenes que pueden estar al alcance de cualquier lugar, yo creo, del país, ¿no? Pero hay que saber, hay que pedirlos, ¿no? E interpretarlos. Cuando yo veo linfopenia, hipoalbuminemia, estoy viendo, en realidad, si no estuviéramos en el contexto de la pandemia, estaría pensando yo en un anciano frágil, desnutrido, delgado, con bajas defensas. Pero ya en el contexto de la pandemia ya sospecharíamos ahora de que puede ser un COVID. Ahora, si vemos laboratorios más que podemos pedir en otros lugares, pues veríamos que las interleucinas 6 están elevadas, etcétera. Pero bueno, a nivel general podemos decir que hay que observar el hemograma que la linfopenia. En la parte de la coagulación, el dímero D, ¿no? Que puede estar elevado. En la parte de química sanguínea, poner atención en la DHL, ¿no? El lactato deshidrogenasa. Y en los marcadores inflamatorios, la PCR elevada, ¿no? La ferritina y otros también pueden estar elevados. Y aquí justamente les pongo los hallazgos laboratoriales relacionados a un mal pronóstico. La linfopenia severa, la elevación del dímero D, la elevación del LDH, la ferritina, las transaminasas elevadas, la proteína C y la bilirrubina. Eso nos da un mal pronóstico. Ahora podemos ver las complicaciones que generalmente se presentan en los adultos mayores. La infección bacteriana, la coinfección bacteriana está presente en un buen porcentaje de los casos. El distrés respiratorio del adulto, el infarto o daño cardíaco agudo y la insuficiencia cardíaca superan, digamos, a la insuficiencia renal aguda, al shock, etc. La evolución de la enfermedad en adulto mayor, ya hemos visto que el 15% es grave, ellos tardan más de 6 semanas en recuperarse cuando le da la enfermedad a un adulto mayor. ¿No? Esto solo para que recuerden cómo el 80% que desarrolla la enfermedad leve se recupera, pero también puede haber un pequeño porcentaje que se va complicando. Es 10 a 15% que es moderado, puede ir también a la recuperación. El severo, la mayoría la pasa mal, ¿no? Está hospitalizado, algunos ya el 5% críticos tienen que ir a un respirador y fallecen. Todos estos pueden fallecer en algún porcentaje, pero siempre, obviamente, los críticos.
Esa es la evolución. La prevención, no voy a hablar ya por demás. Hemos visto, creo que en la primera charla, sobre las medidas de los EPPs, el hábito de lavarse las manos, el cuidarse, cuando uno sale y además si vive con un adulto mayor, al ingresar tiene que ser muy cuidadoso para no contagiarlo antes de abrazar o tener contacto con el adulto mayor, o saludarle. En realidad ya hasta eso hemos tenido que quitar, ¿no? Es decir, no abrazos y el distanciamiento social, que más bien es distanciamiento físico, porque el social no es lo correcto, ya vamos a ver. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es mayor hospitalización de los adultos mayores, mayor mortalidad, a nivel mundial estoy hablando. Las atenciones domiciliarias se han restringido por cuidarlos, ¿no? Nosotros aquí en La Paz tenemos un servicio de comunidad, de atención domiciliaria, donde iban un equipo a brindar atención al adulto mayor. Lo hemos tenido que suspender, ¿no? Entonces los familiares están viniendo a recoger las recetas, pero fíjense cómo se está dañando progresivamente la atención del adulto mayor. Esto está trayendo esta enfermedad, ¿no? Ni qué decir de las residencias, ¿no? O casas de reposo. Yo creo que gran parte de la mortalidad en España es porque sus casas de reposo, sus residencias se han incendiado al tener solo un contacto o un caso positivo, ha contagiado a varios allí. Han caído como dominós, aumentando la mortalidad, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos casas de reposo, las cuales seguramente ya han tomado medidas respectivas para que no se repita la experiencia de otros países que tienen mayor porcentaje de adultos mayores. ¿Cómo cuidarlos? Bueno, si bien hay un distanciamiento mal llamado social, hasta la llegada de la vacuna, es un distanciamiento físico. Nosotros, justamente antes de que empiece esta pandemia en geriatría, siempre hemos ido en contra del aislamiento social, distanciamiento social, como quieran llamarlo, porque el adulto mayor de por sí ya en su mayoría vive solo, se siente solo y con estas medidas de cuarentena pues agravamos aquello, ¿verdad? Es muy difícil la situación de varios pacientes. Yo he visto cómo se están complicando a medida que pasa el tiempo mis pacientes. Lo estoy viendo en carne propia porque no puedo ni verlos. Si alguno tiene la tecnología, pues podemos hacer algo de comunicarnos con ellos, pero la mayoría está realmente aislado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos? Practicar actividad física regular. Yo tengo pacientes que le dan varias vueltas a su sala porque tienen que caminar. Si tienen gradas en la casa, tienen que subir, bajar, pero no quedarse en la cama. Eso es lo peor que pueden hacer, ¿no? Claro, esto obviamente depende de la funcionalidad del paciente, ¿no? Hay algunos que tienen problemas articulares serios, pero de todos modos, aún así, ellos deben hacer la actividad que puedan hacer y no quedarse en cama. No, y esto es una recomendación para todos, porque muchos han cambiado hábitos, ¿no? Como dice el segundo punto, tener un sueño de calidad, porque duermen se duermen tarde, se levantan tarde, siguen en pijama, ¿no? Entonces psicológicamente incluso se ven afectados, no hacen actividad física, lo único que están ahí sentados viendo el televisor, ¿no? Y eso hace de que empiecen a comer inadecuadamente.
que vayan al refrigerador varias veces, coman, como decimos vulgarmente, van picando a cada rato. Pueden aumentarla en cuanto al peso, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de la situación, hay algunos que no tienen quien les provea, también más bien hasta disminuyen de peso. Por cualquier lado que lo veamos y adaptándonos a la situación individual de cada paciente, lo que recomendamos es mejorar sus hábitos alimenticios, consumir más frutas, más verduras, la hidratación, muy importante la hidratación, ¿no? Fíjense, en los momentos que yo estoy hablando, no tengo un vaso de agua en este momento, pero uno se va deshidratando solo al hablar. Entonces necesitamos hidratar con líquidos tibios, mejor si son ricos enriquecidos con miel, propóleo. Y aquí la excusa que tenían mis pacientes de que, doctor, no tomo agua. ¿Por qué? Porque tengo incontinencia o que ya no retengo bien y tengo que estar buscando baño cuando salgo y por eso no tomo agua. Y yo les digo, ahora no tiene ninguna excusa porque el baño lo tiene ahí cerca, está en su casa. Lo único que tiene que ser caminar, tomar agua, ir al baño y vamos a tener más hidratada a esa paciente o ese paciente, ¿no? Consumir las grasas saludables, porque también todo esto mejora la fibra, los alimentos probióticos, mejoran la inmunidad. No es que los vamos a hacer resistentes al COVID, pero a muchas enfermedades en realidad conforme vayan mejorando su nutrición. Bueno, no debemos descuidar la parte psicológica, que es lo que les decía. Tenemos que usar la tecnología, llamarlos. Hay videollamadas. Ojalá y todos puedan ser instruidos. Este es el tiempo para desafiar los cerebros de los adultos mayores para poder usar uno de estos aparatos. Ellos no quieren, muchos son reacios, pero se puede. Si uno los educa, si uno les estimula, si hay familia alrededor que los contenga, lo pueden hacer. En todo caso, una llamada telefónica por teléfono normal ayuda. Háblenles, tranquilícenlos y háblenles de estas cosas, como médicos también, de que no pueden estar en su casa arrinconados, sentados, inactivos, sedentarios, comiendo mal, sin cambiarse, sin vestirse adecuadamente. Todo eso afecta psicológicamente. Y por supuesto, estimular la parte cerebral, ¿no? Una persona que se queda mirando al techo todo el día, cuando está en reposo, o mirando a la pared, pues su cerebro no tiene ningún estímulo. Necesita ver fotos, necesita estimulación. Y a veces las llamadas telefónicas pueden ayudar en ello, ¿no? En este tiempo que vivimos. Bueno, muchas gracias. Que Dios bendiga a Bolivia. Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. Vamos a dar paso a las preguntas que pudieran tener nuestros participantes. Tenemos pregunta, doctor, de Mojocoya, Chuquisaca. Adelante. Doctor, buenos días. Le habla del municipio de Mojocoya, del departamento de Chuquisaca. Tenemos una consulta. El municipio de Mojocoya cuenta con mucho adulto mayor cardiópata porque es una zona endémica de Chagas. Entonces, tal vez el tratamiento con la hidroxicloroquina no va a resultar en nuestro municipio. La duda es si se va a poder aplicar o qué conocimiento tiene usted con respecto a la ivermectina en el adulto mayor o qué tratamiento se le está dando al adulto mayor cardiópata. Y en caso de que sí se pueda dar la ivermectina, ¿a qué dosis se le está dando? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Ya, gracias por la pregunta. Sí, olvidaba el detalle del tratamiento, porque en realidad no hay nada claro, ¿no? La hidroxicloroquina, la asociación con las... Actualmente está
puesta en cuestionamiento nuevamente, ¿no? Al principio parecía tener resultados en la primera fase de la infección, bloqueando la entrada del virus, etcétera. Pero actualmente estamos viendo que es más el daño que el beneficio. Y más aún en adultos mayores, o sea, es el candidato que menos podemos tener a mano, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar en cuanto a todos los tratamientos que me quieran preguntar, ivermectina, los antivirales, remdesivir, etcétera, si es que llegan a Bolivia además, pero más que todo con los medicamentos que están a nuestro alcance, ¿no? Como el cotrimoxazol. Hay más de 25 medicamentos que pueden influenciar in vitro al virus. Les digo, el paracetamol tiene efecto antiviral, ¿no? El metrotrexate, ¿no? Como inmunomodulador, la metformina. Hay varios medicamentos que ya poco a poco deben estar estudiando y van a estar saliendo ensayos, y no falta gente irresponsable que lanza un ensayo. Esta charla que estoy diciendo ahora, el doctor X, geriatra, dijo que el metrotrexate se puede usar, listo. Entonces ahí se amparan de algún estudio no muy, con muchos defectos, digamos, en su técnica, y ya empiezan a emplear en humanos. Evidentemente en algunos se ha visto pues resultados, ¿no? Entonces, la recomendación principal es que el adulto mayor tiene comorbilidades y está predispuesto además por la falla, por la disminución en la función renal, en la función hepática, a mayores efectos adversos medicamentosos. Entonces, a la hora de, en el momento en que tengamos autorización de usar estos medicamentos y ya tengamos las dosis recomendadas, sobre lo que ya se tenga recomendado y aprobado a nivel nacional, sobre eso recién se habla de valorar la función renal y hepática, principalmente las dos vías de excreción de los medicamentos, para hacer un ajuste, así como usted usa un antibiótico X, digamos el último que están usando aquí, el imipene. El imipene usan para una bacteria, una septicemia severa ya. ¿A qué dosis? Hay que ajustar. Primero, hacer un clearance de creatinina, ajustar también a la función hepática, si es que este medicamento se excreta por vía hepática, se metaboliza por vía hepática, y de esa manera poder dar otras dosis que no van a ser las estándares recomendadas a nivel nacional, seguramente. ¿Me entiende? Gracias, doctor. Hay otra cosa. Aparte de la dosis ajustada a la función renal y hepática, hay que fijarse en las interacciones, doctor, porque usted tiene que tener una tabla, y ya hay la tabla. Yo se las puedo mostrar si quieren internamente. Tengo una tabla donde, y lo hemos hecho ya la Sociedad de Medicina Interna Filial La Paz, de las posibles interacciones medicamentosas, porque el adulto mayor es hipertenso, algunos son diabéticos, entonces reciben broncodilatadores, antihipertensivos, antirreumáticos, etcétera. Y usted métale ahí una ivermectina, ¿no? O un cotrimoxazol. Entonces, tiene que ajustar dosis, algunos van a afectar el hecho del uso de anticoagulantes, ¿no? Entonces, por eso se complican los pacientes. A veces hacemos más daño que beneficio por intentar hacer un tratamiento. Siempre les han dicho, primero no dañar. Entonces, ese es nuestro principio, y hay que fijarse a la hora de recetar no solo la dosis, sino los medicamentos que toma.
A veces ni siquiera el médico sabe qué toma. Yo le digo, yo he sido muchas veces engañado por mis pacientes, porque aparte de que va al geriatra, va al traumatólogo, o se olvida que estuvo tomando por cardiología una aspirina que no me dijo que estaba tomando. No nos dicen que la señora de la esquina le recomendó que tome otra cosita, incluso interacciones con las hierbas, o que se va a la farmacia a pedirse algún medicamento. ¿Cuántas veces no, ni se acuerdan? Es para ellos algo normal el tomar un medicamento, el ir a la farmacia y pedir un medicamento para el dolor. Por ejemplo, hay muchos pacientes que yo sí, he tenido que hacer de policía con la familia, porque eso es lo que hacemos, y nos hemos dado cuenta que habían estado tomando una mezcla de dexametasona con un antiinflamatorio de venta libre, y nunca lo sabíamos, hasta que el paciente veíamos datos de ya hasta de Cushing, ¿no? Iatrogénico. Entonces, eso les pongo como ejemplo, porque no es fácil medicar a un paciente, ¿no? Más aún con drogas experimentales, ¿no? Entonces, mucho ojo con ellos. Bueno, doctor, agradecer una vez más por la charla que nos ha brindado. Muchas gracias, doctor. Esperamos para futuros congresos pueda acompañarnos usted con alguna disertación. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Muy amable a todos. Muchas gracias.